Anoche estaba hablando con mi familia por teléfono telling them about the conference, y les estaba contando un poquito de la conferencia. telling them about the delicious food. Le conté de la comida riquísima. Especially, there were some pastries yesterday Ayer no sé qué era, pero vi algunos dulces. with the dulce de leche in there. Eran los alfajorcitos, eso con dulce de leche en el Wow. medio, dice. Wow. So my kids were getting jealous. Así que mis hijos estaban teniendo envidia de mí. But among the things that I told them about was being able to watch this church serve. Pero una de las cosas que les conté me sorprendió ver a la gente que está sirviendo. All of us are benefiting from the tireless service of all the servants here. Todos nosotros estamos disfrutando de un servicio incansable de muchos siervos que están ahí. It's been like an army of ants watching them run around. Era como un ejército de hormigas cuando los veías ir de un lado a otro. And that has been the greatest encouragement to my heart. Y fue un gran aliento para mi corazón. To me, that's evidence of a mature body. Y eso es una evidencia de un cuerpo maduro. Is saints who love to spend their energy serving each other. Santos que disfrutan gastar su energía sirviendo a otros. So, Matthias, thank you. We've all been served so well. Así que gracias, hemos sido servidos muy bien. So, this morning we get to open up God's Word again, and we're going to talk about the conscience. Así que esta mañana vamos a abrir la palabra de nuevo y vamos a hablar sobre la conciencia. The conscience is something all of us have, but we may not have spent time thinking about it or even studying it before. La conciencia es algo que todos tenemos, pero en lo que no gastamos mucho tiempo pensando en esto. And so, just as a basic outline, I want to divide this morning into 3 parts. Así que solo como un bosquejo simple voy a dividir esta mañana en 3 partes. We want to understand, first of all, what is the conscience? Primero queremos entender qué es la conciencia. But then, secondly, why is the conscience so important even for the Christian? En segundo lugar, vamos a pensar en por qué es tan importante la conciencia aún para el creyente. And then the third part is going to be, how does the Word of God intersect with our conscience? Y en tercer lugar, vamos a ver cómo conecta la palabra de Dios con nuestra conciencia. What we're going to discover is that as believers, we must train our conscience from the Scriptures. Lo que vamos a descubrir es que como creyentes tenemos que entrenar nuestra conciencia con las escrituras. So that's a little roadmap for where we're going the next few minutes. Y esto va a servir como un mapa de ruta para los próximos minutos. And so let's dive in. What is the conscience? Así que vamos a sumergirnos en qué es la conciencia. Put simply, the conscience is a tool, it's a gift from God to make us aware of ourselves. Dicho de manera sencilla, la conciencia es una herramienta que fue puesta ahí por Dios para que podamos ser conscientes de nosotros mismos. It lets us know that we are accountable for our actions, for our choices. Nos deja saber de que somos responsables por nuestras decisiones. It's something that God has placed within every one of us, Es algo que Dios puso en todos nosotros and it's part of what it means that we're made in the image of God. y es parte de lo que significa haber sido hechos a imagen de Dios. And so it gives us a moral self-awareness. Así que nos da una conciencia propia, moral. The way it tends to work is it's like it's outside of us. La forma como suele funcionar es que es como si estaría fuera de nosotros, It evaluates us from a position of impartiality. porque nos evalúa desde una posición de imparcialidad. If you think about it, we can't bribe our conscience. Si lo pensás, vos no podés sobornar a tu conciencia. It won't take payments. No va a recibir ningún pago. Now we can suppress it, we can harm it. Sí la podés lastimar y podés reprimirla. Now the conscience, though, it doesn't create the rules, Ahora, la conciencia no crea las reglas, but instead it holds us to a standard of rules. sino más bien nos mantiene responsables frente a un estándar de reglas. And so in that sense, it's acting like an authority over us, Así que en ese sentido está funcionando como si fuese una autoridad que está sobre nosotros, kind of like a referee or a policeman. como si fuese a ser un referee o un policía. But the thing is it's not an absolute authority. Ahora, el punto es que no es una autoridad absoluta, It's a delegated or a proxy authority. sino que es una autoridad delegada. As a delegated authority, it's been given to us by God, Como autoridad delegada fue dada a nosotros por Dios, again, to make us aware that we are accountable to God. de nuevo para hacernos conscientes de que somos responsables ante Dios. Now, this moral self-awareness is what makes us different than animals. Así que esta conciencia moral es lo que nos distingue de los animales. And so when we violate our conscience, we become aware of guilt. Así que cuando violamos nuestra conciencia,
vamos a experimentar la culpa. There's even a pang, there's a sting that we feel. Hay un dolor, hay algo que está ahí clavado en nosotros. It's a very unpleasant sensation. Es una sensación muy poco agradable. And actually, there's a number of times in the Bible that we see this happening to people. Varias veces en la Biblia vemos que esto le está pasando a alguien. For instance, with David when he was fleeing from Saul. Por ejemplo, cuando David estaba escapando de Saúl, You remember the story from 1 Samuel 24. ¿te acordás la historia ahí en 1 de Samuel capítulo 24? He was hiding in a cave, and Saul went into the cave to relieve himself. Él estaba en una cueva escondido y Saúl entró a esa cueva para hacer sus necesidades. And then David snuck up and he cut the corner of Saul's robe off. Y David se acerca y le corta el borde de su manto. Now, after he did that, David's heart struck him. Pero después de ahí, de hacerlo, el corazón de David lo golpeó. In other words, that David even put himself in the position of being able to take advantage of Saul. Porque David estuvo en esa situación en la que se podría haber aprovechado de Saúl. And his heart struck him because that didn't agree with the fear of the Lord. Y el corazón le confrontó porque eso no estaba de acuerdo con el temor del Señor. So that's one example where we see that his conscience actually caused him pain. Ese es un ejemplo de alguien que su conciencia le trae dolor. Now, in that passage, it doesn't use the word conscience, but it says that his heart struck him. En ese pasaje no usa la palabra conciencia, pero dice que su corazón le confrontó. And so there's various ways the Bible describes the conscience. In the Old Testament, it's the heart. Así que hay varias formas en las que la Biblia describe la conciencia. En el Antiguo Testamento se usa mucho el concepto del corazón. There's another example also with David, Hay otro ejemplo también con David, 2 Samuel 24. que es 2 de Samuel capítulo 24. David had taken a census of Israel. He counted the number of soldiers that he had. David había hecho un censo de Israel con todos los soldados que tenía. If you remember, though, this was something specifically God told him you must not do. ¿Y te acordás? You're putting your trust in yourself. Que esto es algo que Dios de forma muy específica había dicho que no debían hacer para no confiar en sí mismos. So once again, his heart struck him, and he said, I have sinned greatly. Entonces de nuevo su corazón le confrontó y él va a decir, pequé gravemente. Maybe just a last example of a person's conscience causing them pain. Tal vez un último ejemplo de la conciencia de una persona que le causa dolor. If you remember on the night that Jesus was betrayed, ¿Te acordás la noche en la que Jesús fue traicionado? he had warned Peter, you're going to also betray me. Él le había advertido a Pedro, vos también me vas a He said, traicionar. that's never going to happen. I would die with you. Y él dice, no, eso nunca va a pasar, yo voy a morir con vos. And yet, within just a matter of hours, Peter denied him 3 times. Sin embargo, en una cuestión de horas, Pedro le va a negar 3 veces. And so after that third time, Jesus looked at him and they made eye contact. Y después de esa tercera vez, Jesús lo mira y conectan visualmente. And Peter went and he wept bitterly. Y Pedro va a irse y llorar amargamente. And so it's like his conscience was burdened with this deep grief. Así que vos ves ahí a la conciencia cargada con una angustia profunda. He had betrayed his Savior, his Master. Él acababa de traicionar a su Salvador, a su amo. And so that's the function of the conscience, is it produces a sting of conviction when we have violated a standard. Así que eso es la función de la conciencia. Ella nos acusa y trae dolor cuando hemos violado un estándar. Now, on the other side, it's also true that our conscience will commend us or congratulate us when we've done well. Por el otro lado, la conciencia también es verdad que nos va a afirmar o a validar lo que hemos hecho bien. We'll even experience a sense of joy and of blessing, boldness, and even courage. A veces vas a sentir una sensación de gozo, de afirmación y aún de valentía y coraje. Proverbs 28, verse 1, En Proverbios 28:1 it says, The wicked flee when no one pursues. dice que el malo huye sin que nadie lo persiga. Why is that? ¿Y por qué? Their conscience knows they're guilty. En la conciencia él sabe que es culpable They're afraid they're going to get caught. y tiene miedo de que lo atrapen. But the second half of that verse Pero la segunda parte de ese versículo says, The righteous are bold as a lion. dice, pero los justos son valientes como un león. Why is that? ¿Y por qué es eso? Their conscience is clear. Su conciencia está tranquila. They're standing uprightly before God. Ellos están
parados en justicia delante de Dios There's no need for them to be afraid. y no tienen razón para estar atemorizados. And so, in that sense, the conscience actually fortifies a person. Entonces, en ese sentido, la conciencia afirma, fortalece a una persona. We see an example of this in Job's case. ¿Ves un ejemplo de esto en el caso de Job? In Job chapter 27, En Job capítulo 27, listen to verse number 6. escucha el versículo 6. If you remember, his friends, they were accusing him of all sorts of things. ¿Te acordás? Sus amigos estaban acusándole de toda clase de cosas, But here we hear an interesting response. pero acá vemos una respuesta interesante. You can read verse 6. 27:6. 27:6 dice: Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. In other words, his heart did not reproach him or accuse him. En otras palabras, su corazón no le acusaba, no le señalaba. And so this clean conscience gave him an inner strength. Así que esa conciencia limpia le daba una fortaleza interior. Strength for what? ¿Una fortaleza para qué? Really to endure suffering, but also to resist false accusations from his friends. En este caso era para soportar el dolor, pero también para resistir las falsas acusaciones de sus amigos. And so the conscience, it both condemns and it commends. Entonces la conciencia condena y también afirma. Now, regardless of where or when a person was born, Ahora, sin importar cuándo o dónde una persona haya nacido, every person throughout every time has what's called God's law written on their heart. cada persona que ha nacido tiene lo que llamamos la ley de Dios escrita en sus corazones. Every person knows that God exists and they are accountable to him. Toda persona sabe que Dios existe y que es responsable ante él. Go to Romans chapter 2. Anda a Romanos capítulo 2. We see Paul actually describe the conscience in verses 14 and 15. En los versículos 14 y 15 vemos que Pablo va a describir la conciencia. And in verse 14, he explains that the Gentiles, they don't have God's special revelation. En el versículo 14 va a explicar que los gentiles no tienen la revelación especial de Dios. And yet, for some reason, they by nature do what the law requires. Pero aún así ellos por naturaleza hacen lo que requiere la ley. In other words, even people that have never been exposed to the Bible, in some ways, they're actually going to reflect what the Bible teaches. En otras palabras, aún personas que nunca fueron expuestas a la Biblia, de alguna manera van a reflejar lo que la Biblia enseña. Why is that? ¿Y por qué es eso? Well, verse 15 goes on to explain that they show that the work of the law is written on their hearts. El versículo 15 va a explicar que es porque muestran que la ley de Dios está escrita en sus corazones. This is a knowledge and an awareness that God has put within every person, believer or unbeliever. Este es un conocimiento o el estar consciente de lo que Dios ha puesto en el corazón de todos, no solo los creyentes, sino también los incrédulos. Everybody understands there is an accountability that I have to God. I might not know who this God is, but I am accountable. Así que todos son conscientes de que son responsables ante Dios. Puede ser que no sepan quién es este Dios, pero saben que son responsables ante alguien. This is an innate knowledge. You don't have to be taught this. Este es un conocimiento innato, es algo que nadie te tiene que enseñar. It's interesting. One time I was listening to the radio on my drive home. Es interesante, una vez estaba escuchando la radio yendo para casa It was just a secular news program. It wasn't a Christian radio station. y era un programa secular de noticias, no era una radio cristiana. And the commentator was describing some crimes that had happened recently. Y el comentarista estaba describiendo algunos crímenes que se habían cometido recientemente. But they were crimes specifically against children. Y eran crímenes específicamente contra niños. In his description about this criminal, Y en su descripción en cuanto a este criminal, he made a profoundly theological statement. él hizo una afirmación profundamente teológica. But this was not a Christian. Ahora, acordate, él no era cristiano. The statement he made was that this criminal, Pero la afirmación que hizo fue que este criminal, because of what he has done to these children, por lo que le hizo a estos niños, he's going to end up in the hottest place in hell. va a terminar en el lugar más caliente del infierno. Now, his audience who's listening to this program, they're not Christians either. La audiencia que está escuchando ese programa tampoco son creyentes, And yet nobody's going to turn their radio off and say, "Stop preaching to me."
Pero nadie va a apagar la radio en ese momento y decir, no quiero que me prediquen. If anything, they're nodding their head in agreement. Vos te lo imaginás en su casa, moviendo la cabeza, estando de acuerdo. They innately understand that, yes, certain kinds of sin and crime are worse than others. Es porque de forma innata ellos entienden de que hay algunos crímenes o pecados que son peores que otros. The worse your crime against another person, the more you should suffer. Y que cuanto más serios sean tus crímenes contra otra persona, más deberías sufrir. Where does this widespread thinking come from? ¿Y de dónde viene este pensamiento tan divulgado? It's the work of the conscience. Ese es el trabajo de la conciencia. Now, it turns out in Luke chapter 12, Jesus actually affirmed this type of thinking. Ahora, en Lucas capítulo 12, Jesús va a afirmar este tipo de pensamiento. Jesus tells this story of several servants, and there was a servant that knew his master's will. Jesús va a hablar de siervos que conocían la voluntad de su amo, But even though he knew it, he didn't perform it. He didn't do it. pero aunque la sabían, no lo hacían. Now, there was also another servant that didn't know the master's Y will. por el otro lado había un siervo que no conocía la voluntad del amo. And so, of course, he didn't do what he should have done, even though he didn't know it. Y por supuesto, él hacía lo que se suponía que él tenía que hacer. Él sabía que tenía que hacer, aunque no le dijeron que tenían que hacerlo. Now, Jesus says that the servant that knew what he should do is going to receive a more severe beating. Y Jesús va a decir que el que sabía lo que tenía que hacer, él va a recibir mayor castigo. Now, this was really a rebuke for Israel because they were the people of God. Esto fue una confrontación para Israel porque era el pueblo de Dios. They had a responsibility to fulfill, but they didn't do it. Ellos tenían la responsabilidad de obedecer, pero no lo hicieron. And so they had a higher degree of accountability. Entonces había un nivel de responsabilidad mayor. They had more knowledge. Ellos tenían más conocimiento. But because they didn't fulfill it, they'll have a greater punishment, a Pero greater consequence. como no lo hicieron, iban a tener una consecuencia mayor, un castigo mayor. But believer or unbeliever, people understand these varying degrees of accountability. Entonces, ya seas creyente o no, la gente entiende los diferentes niveles de responsabilidad que tenemos. Now, one thing that's interesting about the conscience is it can look backwards and it can look forwards. Algo interesante también de la conciencia es que puede mirar hacia atrás o mirar hacia adelante It can evaluate us in both directions. y puede evaluarnos en las dos direcciones. And so if we're thinking about doing something, it can warn us and alarm us. Don't do that. Entonces, cuando estás pensando en hacer algo, la conciencia te puede advertir y prender la alarma y decir no lo hagas. So it can actually protect us from bringing spiritual harm to ourselves. Entonces nos puede proteger, de hecho, de traer un daño espiritual a tu propia vida. It can protect us from bringing natural consequences to ourselves. Te puede proteger de traer consecuencias naturales sobre vos mismo. Now, on the other side, looking backwards, Y por el otro lado, mirando hacia atrás, say after you've already committed some kind of a sinful act, después de haber cometido alguna clase de acto pecaminoso, it can accuse you. You shouldn't have done that. te puede acusar y te va a decir, no deberías haberlo hecho. Or if you did something noble and virtuous and good, Oh. it can applaud you. Si hiciste algo noble o virtuoso o bueno, te va a aplaudir. And so the conscience, it can commend you or it can condemn you. Entonces la conciencia te puede afirmar o te puede condenar. And so that's just a basic understanding of what it is the conscience does in our lives. Así que eso sería un entendimiento básico de cómo opera la conciencia en nuestra vida. Now, what about for the Christian? What role does the conscience play for the believer? Ahora, ¿cómo funciona en el creyente? ¿Qué rol ocupa la conciencia en el creyente? Now, for unbelievers, Para el incrédulo, his conscience alerts him about his moral accountability. la conciencia le alerta acerca de su responsabilidad moral. It warns him there's a coming judgment. Le advierte de que viene un juicio. It's a terrifying alarm. Es una alarma aterradora. Now, Romans 1:18 tells us, though, rather than listening to that alarm, they try to turn it off. Ahora, en Romanos capítulo 1 nos va a decir que ellos en vez de escuchar esa alarma van a apagarla. Unbelievers come up with many explanations to try to make the conscience go away. Los incrédulos inventan toda clase de explicaciones para hacer que esa alarma desaparezca. They suppress the testimony. Ellos reprimen el testimonio. Now, what this means is that actually the path to hell, Así que lo que esto significa es que el camino que dirige hacia el infierno it's filled with the trash of damaged consciences. está lleno de la basura de conciencias rotas y lastimadas. Nobody can say they were not warned.
Nadie puede decir que no tuvo la advertencia, They can't say they didn't know, no pueden decir que no sabían, because actually they chose to do damage to their conscience. porque ellos de hecho eligieron hacerle daño a sus conciencias. But what about for the Christian? Pero ¿qué tal para el creyente? Has not the conscience fulfilled its task already? ¿No ha cumplido ya la conciencia su tarea? It tells us that we're morally accountable, and the Christian says, Amen. Nos dice que somos responsables moralmente y el creyente dice amén. That's why Jesus died for me, to pardon me. Y Jesús murió por mí y me perdonó. Now, here's the thing, though. Pero acá está el punto. Though the Christian has been raised to a new life, Aunque el creyente fue resucitado a una nueva vida, he continues to live his life with a stewardship and accountability. él sigue viviendo su vida como alguien que es responsable o algo que él administra. But it's easy to waste and to squander that stewardship. Y es fácil desperdiciar eso que él recibió para administrar. It's easy to regress or to go backwards in our pursuit of Christ likeness. Es fácil retroceder, ir hacia atrás en nuestra búsqueda de ser más como Cristo. And so this is actually where the conscience continues to serve us. Así que en esta forma es que la conciencia sigue sirviéndonos. It continues to hold us to and to alert us to the standard that God sets forth. Nos sigue poniendo por delante el estándar que Dios puso por delante para nosotros. But the conscience is not our standard. Ahora, la conciencia no es nuestro estándar, It's the Word of God that is our la standard. palabra de Dios es nuestro estándar. And so the Word of God is what must train and inform our conscience. Así que la palabra de Dios es lo que debe entrenar e informar nuestra conciencia. So we'll talk about this in a minute, but we actually have to train our conscience with God's Word. Y vamos a hablar sobre esto en un momento, pero vamos a tener que entrenar nuestra conciencia con la palabra de Dios. So even for the Christian, the conscience continues to give us a self-awareness. Así que aún en el creyente la conciencia sigue dándonos una visión propia. Even though we've been justified by Christ, we're still accountable for what we do. Aunque hemos sido justificados por Cristo, seguimos siendo responsables por lo que hacemos. There is still going to be a judgment for believers. También va a haber un juicio para los creyentes. The scriptures talk about our works being evaluated by Christ. La Biblia habla de que nuestras obras van a ser evaluadas por Cristo. So we do still need this necessary self-awareness. Así que necesitamos estar alerta o conscientes en lo personal. The way that one pastor described the conscience, La forma en la que un pastor describió la conciencia he said the conscience is a bridge. es diciendo que la conciencia es como un puente. It's a bridge between the objective truths of God's law Es un puente entre las verdades objetivas de la ley de Dios and our subjective knowledge of those things. y nuestro conocimiento subjetivo de esas cosas. So when we become a Christian, we don't become less human. Entonces, cuando vos te convertís, no pasás a ser menos humano, We're not stripped of our conscience. no se quita la conciencia de vos. And so even think about Adam and Eve in the Garden of Eden. Pensá en Adán y Eva en el huerto del Edén. Before they sinned, did they have a conscience? Antes de pecar, ¿tenían una conciencia? Of course they had a Sí, conscience. por supuesto, tenían una conciencia. Only in their case, their conscience was there to commend them and applaud them, Solo que la conciencia en ese momento solo les afirmaba y les aplaudía, to affirm them for their obedience, afirmaba su obediencia, but also to warn them before they disobeyed. también para advertirles antes de desobedecer. So even prior to the fall and prior to the curse, they still had a Así conscience. que aún antes de la caída, antes de la maldición, estaba la conciencia. Its function was to give them a subjective knowledge of how they were doing. Y su función era darle un conocimiento subjetivo de cómo estaban. And so in a similar way for us who are believers, Y de una manera similar, para nosotros que somos creyentes, we continue to receive the work of the conscience, and it gives us a moral and a spiritual self-awareness. nosotros seguimos recibiendo el trabajo de la conciencia que nos va dando una conciencia propia. But again, this is where we have to make sure that the conscience is properly trained. Ahora, también esa es la razón por la que tenemos que asegurarnos de entrenar bien la conciencia. And so the reason the conscience is so important is because we continue to have to battle against sin. Y la razón por la que la conciencia es tan importante es porque todo el tiempo estamos luchando contra el pecado. And the Apostle Paul was very strong to urge Timothy on the necessity of holding a good conscience. Y Pablo usó palabras muy firmes para advertirle a Timoteo de la necesidad de mantener una buena conciencia. Even listen to Paul's own testimony from Acts 23:16.
Aún mira el testimonio del propio apóstol Pablo en Hechos 23:16. He was testifying and giving his own defense. Él estaba dando testimonio y una defensa personal. But listen to what Paul says. Let's see. He says, I always take pains to have a clear conscience. Mira lo que va a decir Pablo, va a hablar de que él siempre se esforzó para tener una conciencia limpia. I thought it was 23:16, but I'm looking at 23:16 and that's not it. Pensé que era 23:16, pero lo estoy buscando y no era, así que... But his statement is he always takes pains. Pero la afirmación es que él siempre se esfuerza por esto. He never relaxed. Él nunca se relajó. It was always a constant press Siempre fue constantemente una búsqueda de él. to do what? To keep a clear conscience towards God and towards man. El hacer que, bueno, mantener una buena conciencia delante de Dios y delante de las personas. He labored hard to preserve this. Él trabajó arduamente para preservar esto. Now look over in 1 Timothy chapter 1. Mira en Primera de Timoteo capítulo 1. There's actually repeated references to the consciences in this book. En este libro hay varias referencias a la conciencia. In chapter 1 verse 5, En el capítulo 1, versículo 5, look at what it is that as pastors we're striving for. mira por qué es que nos esforzamos como pastores. Go ahead and read chapter 1 verse 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. To a pure heart and a good conscience. Así que un corazón puro y una buena conciencia. This is one of the fruits that we must strive for amongst our hearers, amongst our sheep. Este es uno de los frutos por el que vamos a trabajar en medio de nuestro rebaño. There's a love that we're aiming to promote amongst the sheep, Hay un amor que queremos promover en medio del pueblo de Dios, de las ovejas, but it's a love that's built on a certain kind of foundation, pero es un amor que está construido sobre cierto fundamento. a foundation of purity of heart, El fundamento es la pureza del corazón, a good conscience, la buena conciencia a sincere faith. y una fe sincera. And so when these three pieces are there, Así que cuando están estas tres piezas, there's going to be this fruit of a God-honoring love. lo que va a haber es un fruto de un amor que honre a Dios. Now on the other side, if one of these three is missing, Por el otro lado, si falta alguno de ellos, at least there's going to be a lack of biblical love. por lo menos va a haber una falta de amor bíblico. But more dangerously, it's actually going to be a seedbed for false teaching. Pero algo aún más grave es que esto va a ser el fundamento del que va a crecer la falsa enseñanza. And what Paul goes on to describe in verse 6 is that when we swerve from these three qualities, Lo que va a describir en el versículo 6, Pablo, es que cuando nos desviamos de estas cualidades, people will wander into vain discussion. las personas van a descarriarse hacia vanas palabrerías. They're wanting to be teachers of the law, but they don't even know what they're talking about. Quieren ser maestros de la ley sin saber de lo que hablan. And so it's interesting because false teachers, they're not ultimately guilty of they don't have knowledge. Es interesante ver que los falsos maestros no son culpables al fin solo de no tener conocimiento. It's not like they didn't have the benefit of Bible college. No es que no tuvieron la ventaja de ir a un seminario bíblico, It's actually that they're guilty of a moral corruption. sino que son culpables de una corrupción moral. And so even later in this chapter, verses 19 and 20, Paul mentions two such men. Aún más adelante en este versículo, en este capítulo, versículo 19 y 20, Pablo va a mencionar a dos de estos hombres, Hymenaeus and Alexander. Himeneo y Alejandro. It says that they had made shipwreck of their faith. Él va a decir que naufragaron en cuanto a la fe. Now, how did they do this? ¿Y cómo fue que pasó esto? Well, they had abandoned faith and a good conscience. Ellos habían abandonado la fe y la buena conciencia. And so the result was their faith was shipwrecked. It was destroyed. Así que el resultado es que su fe fue destruida, se naufragaron. And so they had ignored their conscience, that internal alarm. Ellos ignoraron su conciencia, esa alarma interna, They stopped walking in the truth. dejaron de caminar en la verdad. And so understandably, they wandered away into error. Así que es comprensible, ellos caminaron hacia el error. And so a good conscience is actually necessary to keep you from apostasy. Así que una buena conciencia va a guardarte de la apostasía. It's necessary to keep you from even becoming a false teacher. Es necesaria aún para no convertirte en un falso maestro.
Later on in chapter 4, verse 16, Más adelante en el capítulo 4, versículo 16, listen to what Paul tells Timothy. mirá lo que Pablo le dice a Timoteo. Go ahead and read verse Ten 16. cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. When he says keep a close watch on yourself, Y cuando dice que tengas cuidado de vos mismo, what do you think he's referring to? ¿a qué pensás que se está refiriendo? Watch your conduct. Es mira tu conducta, Keep a clean conscience. mantener una conciencia limpia. Don't turn a blind eye. No te hagas la vista gorda, no mires para otro lado. Don't neglect your inner life. No seas negligente con tu vida interior. So, of course, we need to pay attention to what we're teaching, but we also have to pay attention to what we're living. Y claro, tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos, pero también con lo que hacemos. And so, Paul was exhorting Timothy, keep a clean conscience. Así que Pablo exhorta a Timoteo, mantén una limpia conciencia. So, as believers, we all benefit from the ongoing work of the conscience. Así que como creyentes nos beneficiamos del trabajo que hace continuamente la conciencia. It actually helps us to continue walking in the fear of God. De hecho, nos ayuda a mantenernos caminando en el temor de Dios. It sensitizes us to the condition of our soul. Nos sensibiliza a la condición del alma. And so that self-awareness is what's vital in the self-sanctification process. Así que esa conciencia propia es vital para el proceso de santificación. It disturbs us when we need to be disturbed. Nos perturba cuando necesitamos ser perturbados. And then it also rewards us at the appropriate times. Y también nos recompensa en el momento apropiado. I remember when I was first getting into pastoral ministry and first learning how to preach, Yo me acuerdo cuando estaba recién entrando al ministerio pastoral y aprendiendo cómo predicar. standing in front of others and preaching to them was the most frightening thing. Pararme al frente de personas y predicar era lo más aterrador para mí. For weeks leading up to it, I would be so nervous. Cuando me tocaba, las semanas previas, me ponía muy nerviosa. Even for the days leading up to it, I couldn't sleep. Y días antes me costaba dormir. And then after I preached, Y después de predicar, the best feeling would come over me. venía la mejor sensación. The greatest sense of relief, but also affirmation. Era la liberación, el alivio y también la afirmación. There was a commendation like, good job, you did it. De repente venía alguien y me decía, bien, lo pudiste hacer. And so it was interesting because the conscience was actually encouraging me to go along in that direction. Perdón, no alguien, la conciencia era la que le estaba diciendo a él que estaba bien lo que había hecho y entonces le animaba a seguir. Even though it's painful and costly, Aunque había un precio y era difícil, this is the way you need to keep going. era esa afirmación que me decía, esta es la dirección en la que hay que seguir yendo. It actually gave me an appropriate self-awareness. Me dio una conciencia propia apropiada. And so the conscience is a great gift when it's properly calibrated. Así que la conciencia es un regalo muy valioso cuando está calibrada correctamente. Now, what Paul told Timothy, though, is that certain people, they can swerve away from a clear conscience. Así que Pablo advirtió a Timoteo que ciertas personas pueden desviarse de una conciencia clara And they do this so they can indulge in their sin. y lo hacen para poder ceder a su pecado. And so even Christians will have to continue to deal with the fallen flesh. Entonces, aún los creyentes van a tener que lidiar con su carne caída. There's a lifelong battle that they continue to engage in. Hay una batalla que dura toda la vida en la que tenemos que estar Look involucrados. at Galatians 5:17. Mira en Gálatas 5:16. And we see 17. this conflict that takes place within ourselves. Vemos este conflicto que sucede internamente, Read verse 17. porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. And so for the Christian, there is a desire for righteous living, Así que para el creyente hay un deseo de una vida justa, but the desire is not in a vacuum. pero ese deseo no está en la nada. In other words, it's not an uncontested desire. No es un deseo que no está siendo desafiado. There is a battle within us. Hay una batalla dentro nuestro. And so we have to be careful. Así que tenemos que tener cuidado. Look over at Hebrews chapter 3, Mira Hebreos capítulo 3. and we find a warning in there that's talking about this same battle. Encontramos una batalla acá que habla de esa misma guerra. Go ahead and Una read. advertencia, perdón, que en cuanto a esta batalla. Look at Hebrews 3, verse 12.
Mira Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. So even there, take care, brothers. Be careful. Fíjate, arranca, tengan cuidado, miren, Be on guard. pónganse en guardia. For what? ¿Por qué? An evil, unbelieving heart. Hay un corazón malo e incrédulo. And so what we see is there is a genuine threat that we have to contend with. Así que ves que hay una amenaza real que vos tenés que saber que está ahí. The threat is unbelief that would cause us to abandon God and His Word. La amenaza es la incredulidad que te llevaría a abandonar a Dios y su palabra. And so then how is it that we take heart? Así que ¿cómo es que vamos a tomar ánimo? How do we be on our guard? ¿Cómo vamos a ponernos en guardia? Now the danger here is the evil of an unbelieving heart. Así que el peligro es un corazón incrédulo. It's the sin of turning away from God. Es el pecado de abandonar a Dios. And so this would be a refusal to abide in the truth. Así que este va a ser un rechazo a mantenerse en la verdad. Instead, it insists on walking according to your own understanding. En vez de insistir, vos caminás de acuerdo a tu propio entendimiento. And so the author to Hebrews here, the pastor, he gave the example of Israel. Así que el autor de los Hebreos, el pastor acá, va a dar el ejemplo de Israel. They were in their wilderness wanderings, and that's where they had hardened their heart even further. Ellos estuvieron en el desierto dando vueltas y ahí fue donde se endureció cada vez más su corazón. They knew what God had done, but they suppressed that knowledge. Ellos sabían lo que Dios había dicho, pero reprimían ese conocimiento. But where did that suppression take place? ¿Y dónde sucedió esa represión? Really, it started out in their conscience. Empezó en la conciencia. They hardened their hearts. Ellos endurecieron el corazón. That's the description of what took place. Esa es la descripción de lo que sucedió. Now, this is another term for conscience here. Este sería otro término para la conciencia. They knew what they had seen God do on their behalf, Ellos sabían lo que Dios había hecho por ellos, and yet rather than continuing to trust Him, pero en vez de seguir confiando en Él, they defied Him and chose to entertain their own fears instead. lo desafiaron y decidieron entregarse a sus propios temores. By listening to their own fears, they then rebelled against Y God. escuchando sus propios temores, después se rebelaron contra Dios. They saw God's miracles to deliver them. Vieron los milagros de Dios para liberarles, They experienced His ongoing provision, vieron la provisión continua de Dios, and yet they entertained blasphemy against Him. pero a la misma vez mantuvieron la blasfemia en contra de Él. Brothers, this is a risk and a danger that we similarly face. Ahora, hermanos, este es un peligro que enfrentamos también nosotros. We know the goodness of God. Conocemos la bondad de Dios. We have hundreds of testimonies of His faithfulness. Tenemos cientos de testimonios de su fidelidad. We know what it is that He's done through sending Christ to die for our sins. Sabemos lo que Él hizo enviando a Cristo a morir por nuestros pecados. And yet there's this danger of forgetting and ignoring all of those things, Pero aún así está este peligro de olvidar o ignorar todas estas cosas. and instead going according to our own ways. Y en vez de esto ir por nuestro propio camino. And so this is where our conscience actually helps keep watch over our soul. Así que ahí es donde la conciencia te ayuda o nos ayuda a cuidar nuestra alma. It alerts us to the intruder of unbelief. Nos advierte de este intruso de la incredulidad. And so it's actually our ally in this battle against indwelling sin. Así que este va a ser un aliado en esta batalla contra este pecado. It helps us to maintain the ground that we've had to labor for. Nos va a ayudar a mantener ese terreno por el que hemos luchado. And so in that sense, it's vital for our sanctification. Entonces, en este sentido, esto es vital para nuestra santificación. Now, so far we've looked at what is the conscience. Así que hasta ahora lo que vimos es qué es la conciencia. We've talked about how it's important for the Christian on an ongoing basis. Y aprendimos por qué es importante para el creyente de manera regular. But the third part I want us to look at is how we can actually train our conscience. Pero en tercer lugar, quiero que miremos cómo vamos a entrenar nuestra conciencia. And so I said earlier it's an authority, but it's not an absolute authority. Yo dije antes que ella es una autoridad, pero no es una autoridad absoluta. Scripture is our absolute authority. Nuestra autoridad absoluta es la escritura.
our conscience, it's not an absolute authority. Nuestra conciencia no es una autoridad absoluta. And so as it turns out, our conscience is not always accurate. Y como resultado, la conciencia no siempre es precisa. It can actually punish us sometimes when we shouldn't be getting punished. A veces nos acusa o nos castiga cuando no deberíamos ser castigados. Or similarly, it can congratulate us when we shouldn't be getting congratulated. O a veces nos felicita por algo que no deberían felicitarnos. And so this is what I mean by saying our conscience must be calibrated to the Word of God. Y por eso, a esto me refiero cuando digo que la conciencia debe ser calibrada con la palabra de Dios. It needs to be brought under the lordship of Christ. Tiene que ser traída bajo el señorío de Cristo. And so I want us to look at a few examples where we see this in the Bible. Así que quiero que veas algunos ejemplos en las Escrituras. Now turn to Romans 14. Veamos en Romanos capítulo The 14. first example is actually of the early church and how some believers ate meat and some didn't. Acá el ejemplo tiene que ver con creyentes que comían carne y otros que no. There were some believers who were mature in their faith, Había algunos creyentes que eran maduros en la fe and they had freedom to eat meat that had been sacrificed to idols. y entonces sentían la libertad de comer carne que había sido sacrificada a ídolos. But there were others whose conscience would not permit them to eat that meat. Pero había otros cuyas conciencias no les permitían comer esa carne. And so they would only eat the vegetables. Así que solo comían los vegetales. Now, Paul says it's good that you shouldn't eat it if you don't believe that you should. Pablo dice, está bien que no la comas si crees que no deberías. In other words, don't violate your conscience on that. En otras palabras, le está diciendo, no violes tu conciencia en esto. But he also goes on to say in verse 14, Pero también va a decir en el versículo 14 he says, nothing is unclean in itself. que nada es impuro en sí mismo. It is unclean for anyone who thinks it is unclean. Es impuro para el que piensa que es impuro. Later on in verse 17, Más adelante en el versículo 17 he teaches the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, dice que el reino de Dios no se trata de comer o beber, but it's of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. In other words, those who are free in their conscience, they're right in that they're free to eat the meat. En otras palabras, los que tienen libertad en su conciencia tienen razón, ellos tienen libertad para comer esa carne. Now, he does also tell them, though, Pero sí les dice it would be better for them to give up that liberty que sería mejor renunciar a esa libertad than to burden the consciences of those who are around them. que cargar la conciencia de los que les rodean. And so there is actually a principle of selfless sacrifice. Así que hay un principio de sacrificio desinteresado. You want to ensure the well-being of your brothers who are around you. Vos querés asegurarte del bienestar de tus hermanos que te rodean. But on the other side, for the weak believers, Pero del otro lado, para los creyentes débiles, they're actually inappropriately bound in their conscience. ellos están restringidos por su conciencia, pero de una forma inapropiada. They are interpreting eating meat as being something that's going to harm their relationship with God. Ellos estaban pensando que comer esa carne iba de alguna manera a afectar su relación con Dios. Their belief is wrong. Y su creencia está mal. And so again, your conscience holds you to the standard of what you believe. Así que tu conciencia te va a mantener responsable frente a un estándar que vos crees. And so they believed that if I eat this meat, it's going to harm my walk with God. Ellos pensaban si como esto me va a afectar en mi relación con Dios. So they shouldn't violate their conscience, Entonces no deben violar su conciencia, but they have to retrain their conscience. pero tienen que reentrenar su conciencia Say, oh, meat is nothing. y pensar, bueno, la carne no es nada. This isn't going to affect my walk with God. Esto no va a afectar mi caminar con el Señor. Walking with God is something by faith. Caminar con Dios tiene que ver con la As he fe. says, it's righteousness and Es peace. justicia, es paz. And so this is even an illustration where we're seeing the need for believers to retrain their conscience. Así que esto sirve como una ilustración para ver la necesidad de que el creyente reentrene su conciencia. For some of those believers, they were still living under the old calibration of the conscience. Así que algunos de esos creyentes estaban viviendo con una calibración anterior o antigua de su conciencia. It used to be that formerly food was a marker for whether you were walking in obedience to Christ. Antes, la comida era un indicador de si estabas o no caminando una vida de obediencia a Dios. But it turns out food has nothing to do with your walk with Christ. Pero no, hoy vos entendés hoy que no tiene nada que ver con tu caminar con Cristo.
And so the corrective there is that the conscience needs to be retrained with the scripture, not just the traditions. Entonces, lo que estamos viendo es que la conciencia tiene que ser reentrenada con las escrituras y no seguir las tradiciones. So oftentimes it's actually our traditions and even our culture that has trained our conscience. Muchas veces es nuestra tradición o aún nuestra cultura que ha entrenado nuestra conciencia. Just maybe as a funny illustration of this, Tal vez como una ilustración graciosa de esto. in the United States, there's a lot of emphasis on maintaining a clean environment. Allá en Estados Unidos hay mucho énfasis que se hace en mantener un ambiente limpio. Even when you're driving on the road, there will be signs on the side of the road Aún en la ruta vas manejando y ves carteles que están al costado de la ruta. saying if you throw trash out your window, the police can stop you and make you pay money. Te dicen que si vos tirás basura por la ventana, la policía te puede parar y te puede cobrar una multa grande. And so there's this widespread understanding you don't throw trash. Así que hay un entendimiento muy divulgado de que no se tira basura. Even I have a friend that lives in a certain city, Tengo un amigo que vive en una ciudad and they have a trash can for normal garbage and a trash can for recycling. y tienen tachos distintos donde hay basura general por un lado y después la basura que se recicla. If you put the wrong trash in the wrong can, they can fine you. Y si vos tirás la basura incorrecta en el tacho incorrecto, te pueden cobrar una multa grande. Now, yeah, you guys are laughing. Sí, se ríe. So I still remember there was a time when I was in Africa Me acuerdo en un momento estaba en África and seeing people throw trash anywhere and everywhere. y yo veía gente que tiraba basura en cualquier lugar. And initially I'm like, oh no, Y al principio decía, oh no, I was disturbed. me perturbaba eso. But it gets even better. Pero todavía más que eso. I remember one time seeing a group of people light a tire on fire. Me acuerdo una vez que vi un grupo de personas que prendieron fuego una goma Terrible black smoke. y salía humo negro terrible de And ahí. I'm thinking, oh no, the damage to the environment. Y yo estaba pensando, están dañando el ecosistema, el ambiente, They're destroying the planet. están destruyendo el planeta. Because meanwhile, back in the US, such an emphasis on recycling and Porque everything. allá en Estados Unidos se hacía tanto énfasis en el reciclado. Now it turns out those people, they burned the tire for a specific reason. Pero lo que pasaba era que estaban prendiendo fuego esa goma por una razón específica. There had just been a big rainstorm. Había habido una tormenta con lluvias hacía poquito They were soaked to the bone. y estaban empapados hasta los huesos. It's not like they have cars they're driving around and everybody's on foot and on bicycles. No tenían autos para moverse, todos caminan o andan en bici And it was cold outside. y hacía mucho frío afuera. And so you either risk getting hypothermia and getting sick, Así que vos estabas en riesgo de tener hipotermia y enfermarte, or you set something on fire to try to warm up and dry out. o prendías algo fuego para tratar de mantenerte caliente. Of course, I would do the same Y thing. yo haría lo mismo, ¿no? So that was a case where my own conscience was improperly calibrated. ¿Ves? Ese es un ejemplo de cómo mi propia conciencia no estaba bien calibrada. Of course, you want to take care of the planet, Claro que querés cuidar el planeta, but you also want to take care of your health and not die. pero también querés cuidar tu salud y no morir, ¿no? And so that's an example of where our culture and our traditions can actually shape our conscience. Entonces es un ejemplo de cómo nuestra cultura o nuestra tradición puede dar forma a nuestra conciencia. Now, we see a second example of this also in the scripture. También vemos un ejemplo de esto en las escrituras. This one actually also has to do with food again. De nuevo, esto tiene que ver con comida. Look in Acts chapter 10, and it's the story of Peter, Mirá en Hechos capítulo 10, acá está la historia de Pedro, where he has a vision of the sheep being let down from heaven. donde él tiene la visión de un manto que baja del cielo. Now, on this sheet, there were all kinds of birds and reptiles and animals. Ahora en este manto había toda clase de aves y reptiles y animales. Peter was told to kill and to eat them. Y a Pedro se le dijo que lo mate y lo coma. Look at his response, though, in verse 14. Y mira su respuesta en el versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. And so Peter, he had a difficult time with this instruction. Así que Pedro tuvo un momento muy difícil con esta instrucción. He had been very diligent to live by the old covenant regulations. Él había sido muy diligente en vivir por las regulaciones del antiguo pacto. Now, what's interesting, though, is verse 15 says the voice came to him from heaven a second time. Lo que es interesante el versículo 15 es que volvió la voz por segunda vez del cielo. What God has made clean, don't call common. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
But then look again at verse 16. Y también mira en el versículo 16. This happened 3 times. Esto se hizo 3 veces. 3 times. 3 veces. Recalibrating the conscience doesn't come fast or easy. Recalibrar la conciencia no sucede rápido y no es fácil. We need the truth again and again and again. Necesitamos la verdad una y otra vez. Peter had to unlearn his old standard. Pedro tuvo que desaprender sus estándares anteriores. It was an old standard to which his conscience was calibrated. Un estándar anterior que calibraba su conciencia. But instead, he had to learn to adopt and embrace a new standard. Pero en vez de esto tuvo que adoptar y abrazar un nuevo estándar. This was a shocking change for Peter. Este fue un cambio que fue muy radical para Pedro. And so you can probably imagine the first time that he actually ate some of the foods that used to be unclean. Así que te imaginas la primera vez que él de hecho comió una comida que él creía ser impura. His mind was probably racing. Su mente tal vez estaba levantándose. His palms were probably sweaty. Tal vez sus manos transpiraban. Is this really okay? ¿Estará bien de verdad esto? And he has to go back to his beliefs. What has God told me? Y él tiene que volver a sus creencias. ¿Qué es lo que Dios me dijo? He had to be transformed by the renewing of his mind. Él tenía que ser transformado por la renovación de su He entendimiento. had to be retrained on this issue of food. Él tenía que ser reentrenado en este asunto de la comida. Now here's what's interesting is Acts 10 tells us this happened 3 times, Lo interesante de que Hechos 10 nos diga que pasó 3 veces and yet actually earlier in his ministry with Jesus there had been another time. es que antes en su ministerio con Jesús había habido otra ocasión. There was a time when Jesus was questioned about clean versus unclean and what it is that defiles a person. Hubo un momento en donde habían tenido una conversación en cuanto a qué es limpio o impuro y qué contamina a una persona. We see that story in Mark chapter 7, 14 through 21. Vemos esta historia en Marcos capítulo 7, 14 al 21. Jesus says it's not what you eat that makes you unclean, but it's what comes out of your heart that makes you Y unclean. Jesús va a decir ahí que no es lo que uno come lo que le hace impuro, sino lo que sale del corazón. And so Peter had previously been exposed to that truth, Así que ya Pedro había escuchado esa verdad, but it never translated into retraining his conscience. pero eso nunca había producido un reentrenamiento de su conciencia. He was so steeped in his traditional and his cultural practices. Él estaba tan firme en sus tradiciones y sus prácticas culturales And so when Jesus taught that, he completely missed it. que cuando Jesús lo enseñó se pasó por alto. And so that's why in Acts 10, this vision happened 3 times. Y esta es la razón por la que en Hechos 10 esta visión va a pasar 3 veces. Now, this was a vital change that needed to happen for Peter. Este era un cambio vital que tenía que pasar con Pedro. Think about how it is that God was going to use Peter to begin the church. Ahora pensá cómo Dios tenía que trabajar en la vida de Pedro, el que iba para comenzar su iglesia. As an apostle, he needed to be able to fellowship with non-Jews. Con un apóstol él tenía que poder tener comunión con los que no eran judíos. It may have been his preference to only continue to eat kosher foods, Y tal vez era su preferencia comer la comida de acuerdo a las regulaciones judías, but his preference for Jewish customs couldn't be bigger than the gospel. pero sus preferencias por las costumbres judías no podían ser más importante que el evangelio. His conscience had to be retrained. Y por eso su conciencia tenía que ser reentrenada. And so then, brothers, how is it then that we can train our conscience? Así que hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos reentrenar nuestra conciencia? Well, we shouldn't wait for a heavenly vision like Peter experienced, Bueno, no deberías esperar una visión celestial como Pedro recibió, but we can calibrate it or train it from the scriptures. pero podés recalibrarla o entrenarla a partir de las escrituras. And so the scriptures are our authority, including to train the conscience. Así que la escritura tiene autoridad aún para entrenar la conciencia. Our conscience is a judge, but the judge must be taught. Nuestra conciencia es un juez, pero el juez tiene que ser instruido. And so to train it, we have to examine our practices. Así que para entrenarlo tenemos que examinar nuestras prácticas. We have to examine our beliefs about our practices. Tenemos que examinar nuestras creencias en cuanto a nuestras prácticas. Are they based on truth? ¿Están basadas en la verdad Are they based on preference? o están basadas en Are preferencias? they based on tradition? ¿Están basadas en tradiciones? Or is there some other source of authority that taught us that way? ¿O hay alguna otra fuente de autoridad que nos enseñó de esa manera? These are so common of things that
we have to examine within ourselves. Estas son cosas muy comunes que tenemos que examinar dentro nuestro. I remember growing up all the time, my family was very concerned to make sure that we're always turning the lights off when we're not in the room. Me acuerdo cuando era chiquito y iba creciendo y mi familia parecía hacer mucho énfasis en que mantengamos todas las luces apagadas en cada cuarto, You don't want to waste the electricity because you're wasting money. porque no se quiere gastar electricidad porque se gasta dinero. And so, because of the common practice in our home, my conscience was trained to always turn the light off when you leave the room. Entonces, por esa práctica, mi conciencia fue entrenada, siempre que salís, apagar la luz. Well, that may be a wisdom issue, but it's not a sin issue. Puede ser algo de sabiduría, pero esto no tiene que ver con pecados, ¿no? And so, even with my own children, I've had to be careful that I not treat it like a sin issue. Entonces, aún con mis hijos, yo tenía que tener cuidado de no tratarlo como si fuese a ser un pecado. It's interesting because even I could get angry at them if they leave the lights on. Y es interesante porque aún yo me podía enojar con ellos si dejaban la luz prendida. So now I'm sinning against them over a light. Ahora yo estoy pecando contra ellos por solo una luz. They're not guilty of sin, but I am. Ellos no son culpables de pecar, pero yo sí. It's a simple little illustration, though, that describes that we have to examine our practices and our beliefs. Entonces es una ilustración pequeña y simple, pero describe cómo tenemos que evaluar nuestras prácticas y creencias. And so this is where, brothers, we have to study the scriptures and master the Bible. Esa es la razón, hermanos, por la que tenemos que estudiar las escrituras y manejarlas. By doing that, we're actually informing and training our conscience. Porque al hacerlo vamos a informar y dirigir nuestras conciencias. And so just continually taking in the Bible, it strengthens a weak conscience. Así que recibir continuamente las escrituras va a fortalecer una conciencia débil. Or if your conscience is too active and it condemns you, the Bible corrects it to back it off. O si tu conciencia es demasiado activa y la Biblia la corrige, la escritura lo que va a hacer es ayudarte a restringirla. And so this is an important and a necessary work to retrain our conscience. Así que este es un trabajo importante y necesario, el reentrenar nuestra conciencia. Our conscience has an ongoing work to fulfill, Nuestra conciencia tiene una tarea continua que realizar and it will help sensitize us as to whether we're walking in the fear of God. y nos va a ayudar a ser sensibles a saber si estamos o no caminando en el temor de Dios. So in this sense, it's vital to our sanctification. Así que en este sentido es vital para nuestra santificación. So we can pray and ask the Lord that He would continue to open our eyes to see what's in His Word. Así que podemos orar y pedirle al Señor que siga abriendo nuestros ojos para ver lo que hay en su palabra. Oramos. Padre, tú eres sabio y has planeado aún este aspecto de nuestra vida, el tener de parte tuya un árbitro, algo, Señor, adentro nuestro que nos advierte, que nos alienta y te agradecemos por esto y confesamos que a veces no hemos tratado la conciencia con el cuidado o la responsabilidad que hoy aprendimos que debemos tener hacia ella. Y, Señor, entendiendo aún el valor que la Escritura tiene para afirmar e informar la conciencia, ayúdanos a tener una actitud correcta hacia tu palabra, a amarla, creerla, estudiarla, meditarla, para que tu verdad sea la que impregne todo nuestro corazón y nuestra mente y que pueda informar también nuestra conciencia. Ayúdanos, tú ves nuestro mundo interior y conoces cómo hemos lidiado con nuestro corazón. Y Señor, este peligro de endurecer el corazón, el peligro de pecar contra nuestra conciencia, el peligro de mantener el pecado y no enfrentarlo, Señor, es una amenaza real que no está lejos de nosotros. Ayúdanos aún en esta mañana, si después de este estudio tu palabra trajo convicción. Ayúdanos a no seguir lastimando esa conciencia y a reaccionar y a vivir de acuerdo a la verdad que estamos escuchando. Ayúdanos, Señor, aún a tomar las decisiones difíciles que a veces se requieren para cuidar la conciencia.
Te pido que en tu gracia tú nos sigas afirmando y te encomendamos el resto de este día a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.